el párrafo 1 vimos la ordenación de Cristo para su oficio como mediador. Vimos que es Dios quien escoge a su Hijo para que Él sea el mediador entre Dios y los hombres. Párrafo 2, la encarnación de Cristo para que Él pudiera ejercer su oficio como mediador. Creemos en el Hijo de Hombre que se encarna, asuma sobre Él, sobre su naturaleza divina, asume sobre la naturaleza humana. Solo Él puede ser mediador entre Dios y los hombres. Solo alguien que sea verdadero Dios, verdadero hombre, podía interceder por nosotros. Solo Él nos podía reconciliar con el Señor, llevarnos de regreso a casa. Todo lo que vimos en el párrafo 2. Párrafo 3, el cómo Dios capacita a Cristo para el oficio de mediador por medio de su Espíritu Santo. Y los párrafos 4 al 10, hemos visto la ejecución del oficio de mediador. Entonces hoy vamos a ver el párrafo 8, le vamos a dedicar más tiempo. Párrafo 9, como veremos, retoma algo de lo que ya vimos, lo veremos brevemente. Igualmente el párrafo 10. Entonces el párrafo 8 le vamos a dedicar un poco más de este tiempo. Vamos a la lectura del párrafo y lo vamos explicando. Dice el párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. O sea, este párrafo habla de la aplicación eficaz de la salvación. Habla acerca del éxito de la obra de Cristo. Él obtiene redención para nosotros y por medio de su Espíritu nos la ofrece, nos la comunica, como dice aquí. O sea, obviamente como cristianos creemos y confesamos en todos los eventos históricos que ocurrieron tocantes a la redención. Desde el Génesis hasta nuestro Señor Jesucristo, todos los eventos históricos. Por gracia del Señor vemos que tienen un significado teológico, doctrinal, redentivo, que aplica a los escogidos en el tiempo y en el espacio. Entonces vamos a ver que el propósito eterno que fue cumplido en Cristo, en última instancia viene a ser cumplido en nosotros, en los que estamos en Cristo. Y quiero que reflexionemos en esto. El decreto eterno de Dios fue antes de que todo fuera creado. No, en la eternidad Él decretó todas las cosas. Él crea el mundo, le dan un mandato y lo desobedece. Pero inmediatamente después le da una promesa de gracia. Le promete que de la mujer vendrá uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en el tiempo preciso, ese momento que había indicado el Señor, nace el elegido. Viene el cumplimiento de la promesa. Ahora este cumplimiento está 2000 años atrás de nosotros, a miles de kilómetros de nosotros, allá en Jerusalén, en una cultura completamente distinta a nosotros. Pero esos son los eventos por medio de los cuales nosotros somos salvos. Porque el propósito de Dios era traer salvación a todas las naciones. Todos aquí somos gentiles, no creo que haya algún judío. Pero aún así Dios ha cumplido en nosotros lo que Él decretó desde la eternidad. Eso estaba garantizado por Dios mismo. Es lo que quiero que nos llevemos. O sea, si estamos en Cristo, no había manera de que no llegáramos a Cristo, porque siempre ha dependido solo de Dios, solo de Él. Como veremos en el párrafo 10, Él es nuestro sumo sacerdote que se ofreció a nosotros en sacrificio. Así llevó el castigo que era sobre nosotros, así nos reconcilia con el Padre. Pero no solo eso, Cristo es el profeta que nos revela a Dios por medio de su palabra, por medio de Él y lo que queda de Él, obviamente, en la palabra.
Y es el Rey Cristo que vence y conquista a todos nuestros enemigos, para que no hubiera nada que hubiera podido impedir que llegáramos a salvación. Y la base por la cual hace todo esto, dice aquí, por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en nosotros para dárnosla, para granjearla, como dice aquí la confesión de fe. Entonces vamos a ver nuevamente enunciado este párrafo. Y de nuevo, a ver si al final alguien es osado para decir, yo hice esto para llegar a salvación, sin que sea su propio pecado, ¿no? Dice el primer enunciado del capítulo 8, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna. Ese ya nos dice que Cristo vino para obtener redención eterna para un pueblo, para algunos, para ellos. Él vino por ellos, para obtener la salvación para ellos. Dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, o sea, la salvación. O sea, este enunciado une la obra de Cristo con la seguridad de que será aplicada y comunicada a todos aquellos para quienes Él ha obtenido la redención. Aquí la palabra comunicar no se refiere a un mensaje, sino a comunicar la salvación, a dar la salvación. A eso se refiere aquí esta palabra. Pero vean, o sea, une esa seguridad. O sea, Cristo vino para salvar, como sabemos, no para hacer posible la salvación. Él vino para salvar. Y es tan seguro que Él cumplió con toda su obra, como tan seguro que por aquellos por los que vino llegarán a la salvación. Y vemos textos. Dice Juan 6, 37 al 39. Todo lo que el Padre me da. Textos que hemos visto. Pero de nuevo, ¿cuándo le dio el Padre? ¿A qué se refiere? Lo hemos visto. A personas, a un pueblo que el Padre escoge en la eternidad. El Padre se lo da al Hijo. Y el Hijo asegura, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea, es una seguridad. Y dice, y el que a mí viene no le echo fuera. Por gracia del Señor, ¿verdad? Cuando el Evangelio nos fue predicado, el Espíritu Santo nos dio vida, fuimos unidos a Cristo. Porque el Señor nos dio la fe, el arrepentimiento, para poder ver y oír con ojos espirituales, oídos espirituales, el Evangelio de Cristo. Y luego continúa diciendo el Señor Jesucristo, aquí en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. O sea, Dios Todopoderoso, soberano. ¿Cuál es su voluntad? Que de todo lo que me diere, dice el Hijo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, vean, es imposible, ¿verdad? que no hubiéramos llegado a la salvación. Era la voluntad de nuestro Dios trino, soberano, todopoderoso, que lo que Él le dio al Hijo, y ahí estábamos nosotros en la eternidad, que de ellos Él no perdiera a ninguno, y que lo resucitara en el día postrero. Entonces vemos que la obra del Señor Jesús no es potencial. Él no vino para hacer posible la salvación, como se enseña, lo que hemos repetido. No vino para dejar la decisión en el hombre, ¿verdad? Que él fuera el que decidiera. No, Él vino para hacer segura la salvación, eficaz la salvación. Pero nuevamente, para ese pueblo. Él ganó nuestra salvación. Y podemos decir lo siguiente con respecto a nuestra salvación: que fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. No existíamos. ¿Pero por qué? Porque en la eternidad se definió nuestra salvación por pura gracia y por nuestra unión con Cristo. Dios siempre nos ha visto unidos a Cristo. Es un misterio para nosotros, pero es una realidad. Entonces fuimos salvos en la eternidad. Fuimos salvos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí en la cruz del Calvario es cuando se ejecuta y se consuma la obra de redención. Ahí Él estaba pagando la pena de muerte que era por nuestros pecados, como hemos aprendido.
Como sabemos, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, como hemos visto, él sabía por quién estaba ofreciendo ese carnero en sacrificio. Era por los pecados del pueblo. Bueno, nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, él sabía por quién estaba ofreciendo su vida, por los pecados de ese pueblo que él vino a salvar. Entonces fuimos salvos allá hace 2000 años en la cruz. Y fuimos salvos cuando por medio de su Espíritu Santo, cuando se nos predicó la palabra, el Evangelio a Cristo, Él nos da arrepentimiento y fe. Y en ese momento es cuando se nos aplicó la redención. O sea, lo que Cristo gana y se nos aplica a nosotros. Fuimos salvados, justificados, santificados, perdonados. Y hoy estamos siendo salvados de nuestros pecados y seremos completamente salvados cuando el Señor venga por segunda vez y nos dé un cuerpo glorificado. Dice Juan 10, 15 al 16. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Sabemos, se refiere a qué, a los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. De la seguridad de habrá un rebaño, habrá un pastor. Y cuando él en su oración sumo sacerdotal intercede, dice Cristo en Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí estamos viendo en este párrafo que el Señor Jesús hizo intercesión por nosotros antes de que llegáramos a la salvación y sigue haciendo intercesión por nosotros ahora que estamos en la salvación. O sea, Él sigue teniendo cuidado, sigue teniendo cuidado de nosotros y tendrá cuidado de nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Vemos aquí, o sea, nuevamente, lee Juan 17:9, yo ruego por ellos. ¿Cuándo fue esto? Antes de que nosotros llegáramos a salvación. Él estaba rogando por nosotros. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Sigue intercediendo por nosotros. 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y qué es la propiciación? La propiciación, sabemos, la ira de Dios está sobre nosotros. Y esa ira tiene que ser alejada de nosotros para que podamos ser salvos. Si no, seríamos consumidos eternamente en el infierno. El Señor envía al Señor Jesucristo como ese sacrificio sustitutivo. Siempre hay que acordarnos de eso, ¿eh? La expiación sustitutiva. Él viene a morir por nosotros en nuestro lugar. Entonces, sí, ese es el intercambio, ¿verdad? Mi muerte es de Cristo y su vida es mía. Mis pecados, la condena de mis pecados en Cristo y su justicia perfecta en mí. Entonces, cuando el Señor ve mis pecados en Cristo, su ira descarga en Cristo, pero por mis pecados, por cada uno de mis pecados. Y la ira de Dios ya no está sobre mí, es alejada, es propiciada de mí. Gracias a Dios por eso. Y solo porque Él es nuestra propiciación, solo por eso es que Él puede ser nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador. Solamente Él lo puede ser, nadie más. Solo Él puede decir en nuestra defensa, yo pagué por su condena, yo morí por Él, yo di mi vida por Él. Él es libre de toda culpa. Solo Él lo puede hacer. Gracias a Dios, ¿eh? Porque Él es nuestra propiciación, es que Él puede ser nuestro abogado. Y recordemos, no es que esté presentando defensa ante el Padre, porque en esto conocemos el amor, ¿verdad? ¿En qué? O sea, en que Dios envió a su Hijo en propiciación, porque por nuestros pecados. Fue el amor de Dios lo que lo movió a enviar a su Hijo, el amor de Dios por nosotros, lo que lo movió a enviar a su Hijo. Es decir, el resultado de la propiciación es que Dios nos ame. No, y la causa de la propiciación es que Dios nos amó desde la eternidad.
hay que poner las cosas en el lugar correcto. Porque Él nos amó desde la eternidad, es que Él envió a su Hijo. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por amor a nosotros. No había otra manera en la que pudiéramos llegar a ser salvos. No había otra manera, solamente por esa. Y dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, vean cómo va la obra de la redención. Dice el primer enunciado: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido la redención eterna, Él cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu. O sea, toda la obra de Cristo en nosotros. Dice Juan 3, 5, 6. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí evidentemente se refiere a esa obra sobrenatural, ¿verdad?, de Dios en nuestras vidas. Él nos hizo nacer de nuevo. Esta ilustración, hermanos, o sea, no hay manera de entenderla más que alguien nos hizo nacer de nuevo. O sea, nuestro Señor. Es contundente esta analogía. Si usted dice que usted contribuyó en algo para nacer físicamente, entonces puede contribuir en algo para nacer espiritualmente. Recuerdo cuando prediqué sobre Juan 3, todo el encuentro con Nicodemo y el nuevo nacimiento. En aquel tiempo me puse a investigar sobre ciertas ideas del mundo y estaba muy, pues digamos, o sea, sonaba mucho en aquel tiempo que los hijos escogían a sus padres antes de nacer. Y yo me pregunté, ¿cómo le hacen? O sea, no sé. Dijo el Señor, Él decretó en qué familia ibas a nacer, cuándo ibas a nacer, en qué hospital ibas a nacer, todo Él. Tú naciste porque el Señor te creó y Él quiso que tú nacieras. De la misma manera, ¿por qué nacimos de nuevo? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Se refiere al primer nacimiento. Nacimos que muertos en pecados, enemigos de Dios, el entendimiento entenebrecido, todas las decisiones que hace la Escritura de nosotros. Era imposible. Era necesario que Él hiciera un milagro en nosotros, el milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuándo? Cuando se nos predicó el Evangelio. Por eso dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Agua por la palabra del Señor y del Espíritu por el Espíritu de Dios. El Evangelio tiene que ser predicado para que haya nueva vida. Pero esa nueva vida la da Dios por medio de su Espíritu Santo a aquellos, para los cuales Él ganó la redención allá 2000 años atrás. Y nuevamente dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, unidos a Cristo por medio de su Espíritu Santo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero es el Espíritu el que nos hace andar en las obras que el Señor decretó de antemano. Es el Espíritu el que nos hace obedecer la palabra del Señor. Es la obra del Espíritu. Obviamente nuestra responsabilidad es ir a la Escritura, orar al Señor, venir a los cultos, juntarnos con hermanos, pasar tiempo es nuestra responsabilidad. Pero finalmente el que nos hace obedecer, el que nos santifica, el que nos hace caminar es el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vean nuevamente todo lo que el Señor Jesús hizo para que estemos en la salvación. Dice el enunciado 4, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la
salvación. No fuimos salvos por alguna experiencia mística, sino porque Jesús nos lo reveló por medio de la palabra y por su Espíritu Santo nos reveló el Evangelio. Como vimos, el medio provisto por Dios para la salvación es la predicación de su palabra. Es predicar a Cristo, quien es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder es Cristo, solamente por eso. Luego me ha tocado conversar con, pues prácticamente hoy muchos se dicen ser cristianos, ¿verdad? Como que ya, con algunos, no muchos, algunos de ellos, y me relatan su testimonio de salvación como algo místico. Cierta persona me decía que estaba en la banqueta, sentado, creo que había perdido el empleo, algo así, y que sintió una mano que le tocó y le habló y dijo, ahí fui salvo. No es por ninguna experiencia mística, mis hermanos. Esa emoción pudo haber sido por 1000 cosas. No es por sueños. Es solamente porque por la verdad revelada en su palabra y aplicada a nosotros por medio de ese Espíritu. Aplicada a nosotros cuando el Espíritu Santo nos da a nosotros ese entendimiento, solamente por el Evangelio. Es como somos salvos. Y gracias a Dios por esa persona que nos predicó el Evangelio. Pero aún eso estaba ya decretado por el Señor. Piensa en las circunstancias en las que tú llegaste a salvación. Dios estuvo orquestando todo eso. Gracias a Dios. Y estos textos es con respecto a que es Cristo quien nos da a conocer su palabra. Es importante entenderlo ya nosotros. Por eso les digo, cuando el Señor nos lleva a entender algo de su palabra, no es porque somos inteligentes, no. La parte de nosotros, nuestro viejo hombre, sigue siendo una mente entenebrecida. Sí, o sea, seguimos muertos, o sea, no muertos, pero esa carne sigue en nosotros, pero, o sea, por nosotros mismos, me refiero a nuestra naturaleza, no podemos entender las palabras del Señor. Intelectualmente quizás, pero no tiene impacto en nosotros. Siempre que la entendemos, o que una verdad nos impacta, es porque Dios, por su Espíritu Santo, Él es el que nos la enseña. Y la gloria siempre es para Él, hermanos. Siempre es así. Y siempre queremos conocer más del Señor. Y cuando eso pasa, reconocer que es porque Él nos sigue abriendo el entendimiento. Y la gloria es solo para Él, para Dios de esa forma. No va a haber aquí orgullo ni soberbia. No podemos nosotros. Es solamente por su obra. Siempre ha sido solo por su obra. Es por su obra, será siempre por su obra. Dice Juan 15, 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. ¿Por qué? Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él es el que nos las ha dado a conocer. Gracias a Dios. Y dice Juan 17, 6 y 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Vemos? El Evangelio se predica a toda persona. Tenemos esa comisión de nuestro Señor, predicar el Evangelio a toda persona. Pero es Jesucristo el que manifiesta su nombre a los hombres que del mundo Dios le dio al Hijo en la eternidad. ¿Sí, mis hermanos? Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y vean, porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron, la palabra de Cristo. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pero vemos, o sea, como hemos aprendido, no es solamente un conocimiento intelectual. O sea, es Cristo el que se revela al ser humano por medio de la palabra, la iluminación del Espíritu Santo. Él es el que se da a conocer a nosotros. Es increíble. Porque las palabras que me diste
les he dado y ellos las recibieron. Y por eso es que han conocido verdaderamente que salí de ti. Han creído que tú me enviaste. Han creído que soy el Hijo de Dios encarnado, que vine a morir por sus pecados. Y dice el siguiente enunciado: persuadiéndoles a creer y a obedecer. ¿Por qué? Pues por nuestra ceguera espiritual, ¿no? Por las tinieblas en las que estábamos nosotros. Por nuestra ceguera espiritual había en nosotros una imposibilidad para entender el Evangelio. Pero el Señor nos dio el entendimiento, nos iluminó para conocerle. Creímos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Miren lo que dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y qué dice? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, ¿por qué usted conoce a Cristo como su Salvador? Y sabemos, conocer habla de una relación personal íntima. ¿Porque fuimos muy inteligentes? ¿O porque Él nos dio el entendimiento? Nuevamente, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y Él nos ha dado el entendimiento. Él nos abrió la mente para que comprendiéramos las Escrituras, como lo hizo con Lidia, ¿verdad? Allá en Hechos. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué dice? Vean. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué es lo que Pablo estaba diciendo? ¿Qué estaba predicando? El Evangelio. Esto, cuando dice 1 Juan 5:20, que nos ha dado entendimiento, y Hechos 16:14, que abrió el corazón, es la misma. Son dos, para que entendamos, apunta a lo mismo. O sea, nuestra parte inmaterial se le llama mente, corazón, o sea, es lo mismo. Nos da entendimiento, nos abre el corazón, pero Él lo hace. Sabemos que algunos argumentan, ¿verdad? Bueno, es que Dios te escogió porque vio que tú ibas a tener fe. ¿Qué dirán aquí en este texto? Y no es burla, pero en ese razonamiento, ¿qué podrían decir? Bueno, el Señor dio entendimiento porque vio que tú tenías o ibas a tener entendimiento. Sí, es ese mismo razonamiento. El Señor abrió el corazón porque vio que tú ibas a abrir el corazón. Sí me siguen. Es el mismo entendimiento. O sea, unos dicen, o sea, el Señor te escogió porque vio que tú escogerías a Dios, por eso te escogió. Sí me explico, mis hermanos, y no quiero ser, no lo digo en burla, simplemente que esa es la lógica que usan. Sí, el Señor te escogió en la eternidad porque Él vio que en el futuro tú ibas a tomar una decisión. Aplicando la misma lógica diríamos lo mismo. Ellos dirían lo mismo. El Señor te dio entendimiento porque vio que tú tendrías entendimiento. El Señor abrió el corazón, tu corazón, porque vio que tú abrías el corazón. ¿Sí me explico? No tiene sentido. La verdad es que Él nos escogió por su libre gracia soberana. Porque así le plació, porque nos amó, nada más. Y nos dio entendimiento y nos abrió el corazón. Es lo que dicen las Escrituras, mis hermanos. Y entre más entendamos eso, más daremos gloria a nuestro Señor, en verdad. Por eso insisto tanto en esto, porque más vamos a amar a Dios, más vamos a obedecer a Dios, más vamos a caminar como Cristo. ¿Por qué? Porque su palabra es la que nos santifica, pero entendida correctamente por su Espíritu Santo. Y dice el enunciado 6, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Juan 14:16, cuando Jesús a punto de ir a la cruz y partir con el Padre, dice: yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
para siempre. Por eso Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero nosotros ya no vivimos según la carne, según el mundo, sino según el Espíritu. Él nos mueve a vivir de esa forma, ¿verdad? Es Él el que nos hace caminar en santidad con su palabra. Y Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, vean todo lo que eso ha hecho Jesús. Él obtuvo redención para nosotros cuando Él vino a morir en cumplimiento a lo que el Padre decretó en la eternidad. Cuando el Evangelio fue predicado, se nos aplica la salvación, ¿verdad? Él nos intercedió por nosotros, Él rogó por nosotros, Él nos unió a Él por su Espíritu, Él nos da el entendimiento. Ahora Él gobierna nuestros corazones, ¿ven? Dios gobierna nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Todos los creyentes recibimos el beneficio de la guía del Espíritu Santo por medio de su palabra. Todos tenemos ese beneficio, ese regalo es de nosotros. A todos nosotros el Espíritu Santo nos guía, pero por medio de su palabra. Hay que pasar tiempo en la palabra, ¿verdad, mis hermanos? Es lo que el Espíritu Santo usa, ¿para qué? Para guiarnos, su palabra. O sea, la palabra no llega así flotando a nosotros. Hay que ir y hay que leer la palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos guíe conforme a la palabra. Generalmente doy gracias al Señor, ¿verdad? Cuando a veces algún consejo, la primera pregunta es: ¿cuánto tiempo pasas tú en oración y en la palabra? Generalmente cuando hay problemas graves, generalmente, no siempre, a veces son más de un lado, de otro no, pero generalmente no hay un tiempo personal en oración y tampoco en la palabra. Entonces empieza uno por ahí. Entonces, la vida en Cristo es una obra sobrenatural. Es una vida espiritual que nos es dada. Esa obra continúa a lo largo de la vida del creyente. Lo que continúa es el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, la guía del Espíritu Santo de Dios y la santificación por medio de la palabra. Todos los días hasta que el Señor venga. Y para que todo esto hubiera sido posible, dice el enunciado 7, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. O sea, nada podía impedir que llegáramos a salvación. Salmo 110:1, Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Primero los Corintios 15, 25, 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo ya venció la muerte con su resurrección. Pero la muerte sigue. Es decir, si no viene antes, vamos a morir. Y el postrer, el último enemigo, dice, que será destruido es la muerte. ¿Cuándo será eso, hermanos? ¿Cuándo? Cuando Él venga por segunda vez y nos dé, los que estemos dormidos en Cristo, dice, si es que ya morimos antes de que Él venga, dice, los muertos en Cristo, los que duermen en Cristo, resucitarán primero en un cuerpo que glorificado. Después dice el apóstol Pablo, y después los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, para recibir al Señor en las nubes, en su gloria, recibirle. Pero ya todos ¿con qué? Con cuerpos glorificados.
Ahí ya la muerte fue destruida y ese fue el último enemigo. Cuando vemos Apocalipsis poco antes, se dice que todo el que no está inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Satanás, la bestia, el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego, y al último dice que el Hades y la misma muerte fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, si el último enemigo que será vencido es la muerte, y eso será cuando el Señor Jesucristo venga, ¿qué sigue después, mis hermanos? Si ya no hay enemigos, ya fue vencido cuando Él vino por segunda vez, cuando Él venga, ¿qué sigue después de eso? La eternidad. Ya no hay más. No hay milenio, ya no hay nada. Ya fue vencida ahí la muerte. Porque los que creen en un milenio futuro deben saber que en el milenio hay muertes y rebelión y muchas cosas. Pero eso está pasando hoy. Este es el presente siglo malo. Estos son los últimos días. Aquí hay muerte, dolor, llanto. Allá ya no va a haber nada de eso. O sea, el enemigo será derrotado cuando Él venga por segunda vez y glorifique a su esposa, a su iglesia, a su pueblo, a los que el Padre le dio desde la eternidad. Colosenses 2:15, con respecto a la victoria de Cristo, despojando a los principados y a las potestades, todas las huestes malignas, ¿no? Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice el enunciado 8: de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Habla aquí de que el Señor, en su sabiduría y en su control providencial de todas las cosas, obra de diferentes maneras en la vida de aquellos que Él ha determinado derramar su gracia para que lleguen a salvación. Habla aquí de que el Señor ha obrado aún en esos acontecimientos de nuestra vida pasados a ese día que llegamos a salvación. O sea, la salvación que Dios derrama sobre cada uno de nosotros no es ni antes ni después de sus santos propósitos. Llegó a nosotros en el día que Él decretó que llegaría la salvación. Fue según su sabiduría. Su sabiduría es inescrutable, nadie la puede entender. Entonces, yo por la gracia del Señor, el Señor me hizo nacer de nuevo cuando yo tenía 33 años. Cuando leo este párrafo, yo no puedo decir, ¿por qué no llegó antes o por qué no llegó después? ¿Yo qué digo? Llegó a mi vida en el momento preciso, ni antes ni después. Él llegó a la cita el día que Él había decretado y llegó a mi vida en ese día. Al Señor le place salvar unos chiquitos, unos más grandes, unos al borde de la muerte. Ese es el día, el mejor día fue ese. Gracias a Dios por eso, es lo que dice este enunciado. Y dan este texto largo, como complicado, pero bueno, eso es lo que dice el enunciado. Efesios 1, 9 al 11. Dándoles a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pero de nuevo, vemos, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y termina este párrafo diciendo: todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, para otorgarla. La salvación que el Señor aplicó sobre nosotros fue solo por su gracia. No se ve algo que haya brotado de nosotros o algo que haya condicionado a Dios para que la derramara sobre nosotros. Es todo por su gracia libre y absoluta. Una gracia libre, no condicionada. Una gracia absoluta, no a cambio de nada nuestro, no en respuesta a nada nuestro. Absolutamente por su gracia. Y aquí el énfasis final que dice, sin prever ninguna condición en ellos para granjear esa salvación.
enfatiza que Dios no vio nada en nosotros. Él no previó que íbamos a tener fe para salvarnos, solamente su gracia. Nuestra condición era de muerte espiritual. Él no previó nada en nosotros, más que nuestra necesidad de ser ¿qué? Salvados. Él decretó soberanamente, por su sola gracia, nuestra salvación. Nada fuera de Dios mismo movió a Dios a derramar su salvación sobre nosotros. Así le plació. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, hemos visto, se refiere a, evidentemente, la gracia de la salvación, la fe. La fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios porque no puede brotar de un muerto espiritual. No puede brotar de un esclavo al pecado. No puede brotar de un ciego espiritual. No puede brotar de alguien que tiene el corazón entenebrecido. 2 Timoteo 1:8-10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia, ese regalo inmerecido, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Efesios 1:7-8. En quien tenemos redención por su sangre, en Jesucristo, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces el párrafo 8 habla de la aplicación eficaz de la salvación en nosotros. Salvación que Jesús, Él obtuvo en un momento histórico, 2000 años atrás, y en el tiempo que Dios determinó para cada uno de nosotros, Él llega a nuestra vida. Amén. Yo le dije que después de leer todo esto, no sé si habría algún osado que dijera, yo hice esto para ser salvo. Que el Señor nos derrote, ¿verdad? Espero que entendamos, no hicimos nada, no podemos hacer nada. Párrafo 9. Este fue agregado por los autores de la Confesión de Fe Bautista a la Confesión de Westminster, este párrafo. Y solo es para enfatizar que ni María ni los santos, entre comillas, de la iglesia papista son intercesores, nadie. Solo lo ponen para enfatizar nuevamente, solo Cristo es mediador. Por eso dice este párrafo 9. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, nadie más. En su momento le dedicamos, si ven, en estas clases a explicar bien esto. Solo Cristo es el mediador, solo Él nos podía reconciliar con el Padre. Solo Dios encarnado podía vivir sin pecado y morir, entregar su vida, tomarla para nuestra redención, propiciación, justificación, etc. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios. Y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Es esta blasfemia de que el Papa es ¿cómo le dicen? El intercesor, el vicario, el santísimo. O sea, le dan los tres títulos de la Santa Trinidad. O sea, vean. No, esto fue para combatir eso justamente, a los papistas, a los romanistas. O sea, este párrafo declara que no hay ningún otro mediador. María no es mediadora. Los santos, entre comillas, no son mediadores. Solo Cristo es el mediador. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y también el párrafo 10 habla sobre la magnitud de nuestra necesidad. Y también estos oficios los vimos en su momento, mis hermanos. Por eso ya no le dediqué tanto tiempo. Pero ya vimos en alguna de las lecciones con detalle por qué Jesús es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey.
pero los autores de la confesión lo incluyen nuevamente, este párrafo. Dice, esta cantidad de orden de oficios, y se refiere a ¿qué? Profeta, sacerdote y rey. Dice, son necesarios. Dice, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarlos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Amén. Como dice aquí, este párrafo habla de la magnitud de nuestra necesidad. Hay tres cosas aquí que debemos considerar. La primera dice que somos ignorantes. Hasta una palabra suavecita para nosotros. Ignorantes, dice. Muertos, entendimiento que entenebrecido. Vivíamos en tinieblas y nosotros mismos éramos tinieblas. Entonces dice, necesitamos un profeta que venga a enseñarnos. La vida de Cristo es su vida. Él es el Evangelio. Él vino para enseñarnos. La segunda es que estamos enemistados con Dios. Así que necesitamos un sacerdote que nos reconcilie con Él e interceda por nosotros. Tú no puedes decir que Jesús es tu sumo sacerdote sin reconocer que tú eras un enemigo de Dios. No puede ser. Solo reconociendo que éramos enemigos de Dios. Enemigos es, no queríamos nada de enemigos, nada con Él. O sea, tenemos que, Él es sumo sacerdote porque yo era un enemigo y Él me reconcilió con el Señor por su vida y por su muerte, y ahora Él intercede por nosotros. Y si decimos que Jesucristo es Rey, tenemos que reconocer que en nosotros había una falta de disposición para ir a Dios, una total incapacidad para llegar a Dios, o sea, una imposibilidad para salvarnos a nosotros mismos. Una imposibilidad de que pudiéramos hacer algo contra nuestros adversarios espirituales. ¿Qué podíamos hacer contra el mundo, Satanás, contra la escritura del pecado? Nada. O sea, necesitamos un rey. Tenemos que reconocer que era necesario que nos convenciera a nosotros, que nos atrajera, que, como dice aquí, que nos subyugara, que nos librara, y no solo eso, sino que ahora nos preserve hasta el día que Él venga por segunda vez. Porque somos débiles. Necesitamos un rey que nos rescate y que con toda seguridad nos guíe hacia Dios, hacia nuestra patria celestial. Solo Jesucristo es quien cumple con estos tres oficios. Por eso solo Él es el mediador. Ningún otro es mediador, solo Jesucristo. En su oficio de profeta, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ven? Su oficio de profeta, danos a conocer que a Dios, pero en su persona, Él nos da a conocer a Dios. En su oficio sumo sacerdotal, Colosenses 1:21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿ven? Extraños y enemigos, ahora os ha reconciliado. En su oficio de sumo sacerdote también dice Hebreos 10, 19 y 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En el momento en que Jesús está siendo crucificado, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó, pero de arriba abajo. O sea, fue Dios el que le hizo así. ¿Y eso qué implica para nosotros? Tenemos ahora acceso a ¿qué? Al lugar santísimo por la obra de nuestro gran sumo sacerdote. Y en su oficio como rey, Salmo 110:3, ve
Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Por qué? Porque Él nos subyugó. Y nosotros ahora de corazón vamos con el Rey a sus pies, le obedecemos. Algunos ven esto, así yo lo veo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Y ahí termina. Y dicen, ve, el hombre puede. No, pues sigue todo y sigue leyendo toda la Escritura, ¿verdad? En el día de tu poder, por el poder de Él. Y dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y nuevamente el oficio de rey, Lucas 1, 74, 75, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Pues gracias a Dios. Ese fue el capítulo 8 de Cristo el mediador. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque como vemos, tú eres quien nos enseña, tú eres quien intercede por nosotros, tú eres quien nos ha subyugado, tú eres quien asegura que lleguemos a nuestra gloria eterna. Gracias por todas las verdades que nos has enseñado, Señor. Gracias por estos hombres, Señor, que iluminaste con tu Espíritu. Gracias porque ahora podemos saber que tú fuiste, Dios Padre, quien ordenó a Cristo para su oficio como mediador. Tú lo escogiste en la eternidad para que Él se encarnara, para que Él ejerciera su oficio como mediador. Gracias porque en nuestro Señor Jesucristo vemos una persona maravillosa, verdadero Dios, verdadero hombre, de naturaleza, sin confusión, una misma persona que intercede por nosotros. Por su naturaleza divina pone una mano en ti, por su naturaleza humana una mano en nosotros y nos reconcilia contigo. Por su muerte nos ha unido a ti, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias porque por medio de ese mismo Espíritu que ahora mora en nosotros es que tú capacitaste a tu Hijo para este oficio como mediador. Tú lo sostuviste, aún en la misma cruz, por medio del poder de tu Espíritu Santo, para que Él llevara a fin todo lo que tú le habías ordenado que Él hiciera, que viviera por su iglesia, que diera su vida por su iglesia. Y gracias porque nos has explicado, Señor, con detalle cómo nuestro Señor Jesucristo ha ejecutado este oficio de mediador. Ayúdanos, Señor, a reconocer de corazón que toda es obra tuya, para que solo a ti te demos toda la gloria, Señor. Si hay alguna duda en mis hermanos, te pido, Señor, que los lleves a meditar en tu palabra, para que por tu Espíritu sean convencidos de las verdades que tú nos dejas en tu palabra, Señor. Que, Señor, sabemos que solo reconociendo que éramos inmerecedores de tu gracia y porque te plació, tuviste misericordia de nosotros, es que te daremos a ti, Señor, toda la gloria, te amaremos, te obedeceremos, Padre, caminaremos en santidad. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en nombre de Cristo. Amén.